Con ustedes, el profesor Jaime Mirón, con la clase Sectas. Volvemos ahora a ver y tratar de contestar la pregunta, ¿debo o no cambiar de iglesia? ¿O cuándo debo cambiar de iglesia? ¿O cuándo debo instar que una persona cambie de iglesia? Nuestro hijo Joel, junto con su esposa Cristina, ¿verdad? Tiene algunos amigos muy íntimos, los mencioné antes. Ellos se cambiaron de ciudad por motivo de empleo. Y fueron a una iglesia, pareció una buena iglesia. Entraron allí y encontraron varias personas muy amigables. Vieron allí un ambiente de amor, un ambiente de quizá más amor que tenían en su otra iglesia. Y finalmente un día mi hijo me dijo que nosotros tenemos que ir, vamos a ir para visitar a nuestros amigos, ¿verdad? Para pasar un fin de semana en un campamento, el campamento de su iglesia. Entonces ellos, mi hijo y mi nuera, nos estaban esperando en el aeropuerto y vimos la cara larga y sabíamos que algo había pasado. Entonces nos dijeron, estamos muy preocupados por nuestros amigos. ¿Por qué? ¿Van a una iglesia? Sí, pero no es que el problema es la iglesia, es el grupo. Bueno, ¿cuáles son las características? Y Joel y Cristina nos empezaron a contar de algunas cosas muy positivas, muy buenas en la iglesia, porque sus amigos están estudiando la Biblia más que antes, están testificando más que antes, están orando más que antes, tienen más amigos que antes. Pero entonces, ¿qué problema hay? Bueno, no sé, me parece que algunas doctrinas raras en la iglesia, algunas cosas que no nos parecen en la iglesia, entonces yo traté de hablar con ellos directamente, y ellos no querían hablar. Y peor todavía, a mí me parece que hemos perdido a nuestros amigos. Más tarde, esta noche vamos a terminar hablando acerca de cómo testificar a una persona que está en una secta, una semisecta. Es exactamente los consejos que usamos con Joel y Cristina, con sus amigos. Pero allí dentro del grupo, Joel cuestionó si ellos deben salir del grupo o no. Entonces aquí tengo algunas ideas, por lo menos. Si una persona debe cambiar de iglesia, no debe cambiar la iglesia, debe quedarse ahí para testificar, etc. Número 1, es nuestra convicción que uno debe comenzar con lo que la iglesia enseña sobre la doctrina de la salvación. Si el grupo no está enseñando la doctrina de Cristo tal cual como los evangelios, Hechos, Pablo en Romanos, Juan en 1 de Juan enseña, entonces no constituye una verdadera iglesia y es hora de dejarla. Hay que abandonar la iglesia si esta iglesia no es una verdadera iglesia, si no enseña la doctrina de Cristo. Esto es obvio, me parece. Número 2, sin embargo, recomendamos un cambio de iglesia si la iglesia lo está obligando a pecar. Si lo está obligando a pecar. En un caso, los miembros se vieron obligados a mentir y a vivir vidas falsas a fin de atraer a personas nuevas. En el caso de los amigos de nuestro hijo, era pecado estar triste en la iglesia. Entonces, si uno llega con la cara larga, tiene que pedir perdón y luego arrepentirse y luego poner la cara lleno de gozo, lleno de alegría, la cara buena, ¿verdad? Entonces, en esta manera son hipócritas totalmente, porque nadie puede vivir así. La tristeza y el gozo pueden convivir en la misma persona. Obligados a mentir. Tercero, es hora de cambiar de iglesia cuando para obedecer las órdenes, los dictámenes del grupo, uno es obligado a desobedecer la palabra de Dios. Ahora, no me refiero a interpretaciones de la Escritura que
que no son de importancia o son de importancia secundaria, sino a cuando por sujetarse a la iglesia uno tiene que cerrar ojos a las claras enseñanzas de la Biblia. Nosotros hemos visto profecías que son aceptadas por encima de la Biblia. En otros casos, la palabra del líder es recibida por encima de la palabra de Dios. Existen claras enseñanzas escriturales con relaciones a la familia, en relación a la familia, por ejemplo. Pero ciertos grupos exigen a sus miembros a cumplir con sus responsabilidades en la iglesia antes de sus responsabilidades en la familia. Número 4. Es hora de salir cuando el pecado es tolerado o cuando no se administra disciplina bíblica. Ahora, no me refiero a pecados culturales, ¿verdad? O a cosas dudosas cuando hay diferencias de opinión, sino a pecados condenados directamente en la palabra de Dios. Por otro lado, es muy común en las sectas o semisectas, cuando existe una disciplina sofocante, cuando se castiga a quienes no obedecen al pie de la letra de los muchos mandamientos impuestos por el grupo, pero permiten que el liderazgo hagan ciertas cosas. Yo recuerdo una cita que saqué del diario el otro día. Una mujer dijo, no me importa lo que hace mi pastor. No me importa lo que hace mi pastor. Había cometido adulterio. Él tiene la unción. Es lo que a mí me importa. Entonces, mi conclusión es que no debe cambiarse de iglesia si no enseña la doctrina de Cristo. Estamos hablando de la salvación. Cuando el pecado es tolerado en la iglesia y cuando también, por ejemplo, si los miembros son obligados a pecar o cuando uno tiene que obedecer la iglesia por encima de la Biblia. Pero nosotros no hemos tocado un punto final. ¿Cómo testificar a personas atrapadas en una secta? Ahora, volvemos a la historia de los amigos de mi hijo y mi nuera. Ellos estuvieron en el grupo. Joel, en primer lugar, les habló y Joel pensaba que había perdido la amistad con ellos, porque habló directamente. Entonces nosotros empezamos a orar y luego tuvimos una reunión y hablamos de nuevo, ¿qué es lo que podemos hacer? Y básicamente seguimos lo que voy a enseñar ahora y les voy a decir lo que pasó con ellos. Pero yo recuerdo la primera vez que yo tuve que enfrentarme con una persona en una secta. Mi esposa y yo estuvimos en una iglesia y yo estaba como copastor en la iglesia. Y nos invitó a nuestro pastor principal y a mí para que dialogáramos sobre lo que la Biblia enseña en contraste de lo que el grupo, un grupo enseña. Entonces nosotros, el pastor y yo era bastante joven, ¿verdad? Yo no sabía absolutamente nada, entonces fui con el pastor. Nosotros llegamos a la casa, ¿quién estaba allí con la mujer? 2 personas de la secta. Y nosotros entramos allí, nosotros, la mujer y 2 personas de la secta. Y empezamos el debate, comenzamos el debate. El pastor de nuestra congregación hizo una brillante exposición del Nuevo Testamento, basándose en el griego del Nuevo Testamento. Y la verdad, yo estuve allí, hizo pedazos a los argumentos de los sectarios. Los hizo pedazos. Tal era la derrota que yo mismo sentía lástima por ellos. El resultado, la mujer decidió ir a la secta. Entonces, yo comencé a analizar lo que pasó. ¿Fue acaso que el enemigo de nuestras almas la había engañado tanto que ella estaba tan ciega? Porque los sectarios no sabían qué decir. Él presentaba todo directamente de la Biblia. O quizá en nuestra presentación
había faltado el elemento de amor. Y yo creo que es lo que pasó. Faltaba el amor, el amor. Entonces, basado en mis experiencias, basado en mis observaciones, junto con estudios y experiencias de otros, quiero compartir uno o dos puntos de cómo testificar a personas que están en semisectas o directamente en sectas. Número uno, uno mismo debe tener la certeza de su propia salvación, tanto en doctrina como en su corazón. Es decir, que tiene que entender la doctrina de la Biblia, pero tiene que tener la seguridad de su salvación en su corazón. Al menos que entienda con seguridad lo que Cristo hizo por él o por usted, por medio de la sangre en la cruz, no podía testificar a un sectario. El creyente inmaduro en la fe, con dudas de su salvación, en vez de ser un instrumento de Dios a fin de ganar a un sectario al reino de Dios, es en cambio candidato para ser persuadido por ellos. Número 2. Siempre hablar la verdad con amor. Ahora, nunca es bíblico sacrificar la verdad por el amor. Y tampoco es bíblico sacrificar el amor por la verdad. Con los sectarios, tanta importancia tiene la actitud como la doctrina. Y creo que esto fue el problema nuestro. Claro que yo no abrí la boca la primera vez, ¿verdad? El pastor hizo todo, pero creo que esto fue el problema. Nosotros hablamos la verdad, pero sin amor. Sin mostrar realmente preocupación por su alma. Por eso quedé con ellos. Uno de los principios para el diálogo es respetar las ideas ajenas. Algo que se puede lograr sin sacrificar las convicciones doctrinales. Número 3. Ahora hablo acerca de los vecinos. Nosotros tenemos varios vecinos, ¿verdad? Que están metidos en diferentes grupos. Tenemos casi todo cerca de nosotros, que van a diferentes iglesias. La iglesia tradicional, algunos grupos raros, algunas personas no van a ninguna iglesia y varios creyentes también. Pero practicar el evangelismo amistoso. El amor bíblico es más que simplemente actitudes. La tercera prueba de que somos verdaderos hijos de Dios, según 1 de Juan, es la social, es decir, maneras prácticas de demostrar el amor de Dios. Ahora, los miembros de una secta están acostumbrados a pensar que son perseguidos por tener la verdad. Van a la casa, van de puerta a puerta y algunas personas simplemente cierran la puerta. Están acostumbrados a ver, somos perseguidos por la verdad. Cuando alguien les cierra la puerta en la cara o son marginados debido a que pertenecen a cierto grupo, otra vez, perseguidos por la justicia. Por lo tanto, ellos necesitan saber que sus niños pueden jugar al fútbol con los míos, que somos de confianza en cualquier emergencia. Nos pueden llamar por teléfono en cualquier emergencia, que nos agrada invitarlos a comer en nuestra casa, mantener contacto con ellos, pues son vecinos. Y un día, cuando viene un momento difícil, un momento triste, una tragedia, van a llegar a nuestra casa porque han visto algo en nuestra vida que es diferente que los demás. 4. Hacer un profundo estudio de la doctrina bíblica y manejar bien los fundamentos de la fe. Por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Qué sucedió en la creación del hombre? ¿Cómo afectó a la raza humana la caída del hombre? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Cristo en la cruz de Calvario? ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? Además, es importante entender y poder explicar la gracia del Señor. Número 5. Ganar a un sectario para Cristo casi siempre, no siempre, pero casi siempre, es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. La persona tampoco entró en la secta sin un proceso, a veces extendido, de lavado de cerebro,
Muchos sectarios están tan atrapados que la primera presentarse del Evangelio no penetra. Entonces, es un proceso. Yo recuerdo cuando vivíamos en México, guiamos a una persona a Cristo. Él vino a Cristo, pero por varios meses, casi un año, él seguía filtrando la Biblia por medio del filtro de su vida anterior en la secta. Era un proceso. Tal vez, como sugieren algunos, haya que hacerlos dudar de la validez de su grupo. Y con amor, habría que comenzar a demostrar, por ejemplo, cómo el grupo ha mentido, cómo ha sido culpable de falsas profecías o algunas cosas por el estilo. Sin embargo, el líder de la secta, ¿verdad?, es tan honrado por los seguidores que un ataque frontal generalmente resultará contraproducente. No van a verlo, no va a estar bien visto un ataque directamente al líder. Él o ella, el líder o la líder, representa a la secta, es toda su vida, es valor para ellos. La idea es aflojar un ladrillo en el fundamento de la fe. Número 6. No distraerse con temas de menor importancia. No distraerse con temas de menor importancia. Una vez que una persona recibe a Cristo, dejará también estas cosas secundarias, ¿verdad? Tener siempre en mente cuál es el propósito. El propósito es presentar la verdad de Jesucristo con amor, respeto y volver una y otra vez al mensaje central, que es Jesucristo, el Salvador y el Señor. Número 7. Estudiar las creencias del grupo en cuestión. Mucha gente dice que para reconocer un billete falso, uno tiene que estudiar los verdaderos. Es cierto, por eso conviene estudiar su propia doctrina y conocer bien su propia doctrina para poder entender la doctrina falsa. Pero también conviene entender las creencias del grupo en cuestión y descubrir a ciencia cierta lo que creen y cómo presentan y defienden sus creencias. Número 8. Durante sus contactos, valerse de su testimonio personal, de cómo usted se convirtió a Cristo. Pablo relata su conversión 2 veces en el libro de Hechos, en capítulo 22 y el capítulo 26. Ahora, cuando tuvimos la reunión con Joel y Cristina acerca de cómo testificar a los amigos, nos dimos cuenta que el problema anterior, que en primer lugar Joel empezó de frente a atacar al grupo, y segundo, empezaron a hablar acerca de su iglesia contra la iglesia de Joel y Cristina. Iban a ir de nuevo para visitarlos. Esta vez yo dije a Joel, no hablar acerca de su iglesia. Tomar la iniciativa y hablar acerca de su relación con Cristo. Porque ellos piensan ahora que no hay cristianos verdaderos fuera de su grupo. Incluso cuando van a otra ciudad, solamente pueden ir a una de sus iglesias, de su grupo. Si no hay grupo en la ciudad, no puede asistir a ninguna iglesia. Se tienen que quedar en casa leyendo la Biblia. Entonces ellos piensan y fueron instruidos a pensar que hay solamente cristianos verdaderos en su grupo, no hay ningún verdadero cristiano fuera del grupo. Entonces yo le dije a Joel y Cristina, hablar acerca de lo que Cristo está haciendo en su vida. Qué lindo es Cristo, qué bueno es Cristo, ¿verdad? Qué lindo es conocer a Cristo, cómo me está guiando, las cosas que están haciendo. Y no hablar acerca de la iglesia. Y fueron y lo hicieron. Y sus amigos quedaron confundidos. Porque en la iglesia enseña que no hay verdaderos cristianos fuera de su propio grupo. Aquí están 2 chicos, ¿verdad?, hablando acerca del amor de Cristo, hablando acerca de cómo Cristo cambió su vida. Entonces, cuando salieron, el hombre le preguntó a Joel, mira Joel, tengo algunas preguntas acerca de esta iglesia. ¿Está bien si te escribo una carta?
La última cosa que le dijo cuando estaba saliendo, ¿está bien que te escriba una carta? Sí, por supuesto. Entonces manda una carta con todas las preguntas que él tenía acerca del grupo. Es decir, que Joel y Cristina ganaron la simpatía de ellos de nuevo durante el fin de semana con amor, hablando acerca de Cristo y la Biblia y todo esto. Valerse del testimonio personal y cómo se convirtió a Cristo. Entonces, el testimonio da la oportunidad de hablar de Cristo, del plan de salvación, demuestra que su intención es presentar a Cristo y no hacer que la persona sea miembro de su iglesia necesariamente. Luego, persistir y persistir. Yo recuerdo a un hombre que acudió a Cristo después de haber estado años en una secta, que a pesar de emplear la Biblia, enseñaba que uno tiene que obtener la salvación por obras humanas. Dios usó la amistosa persistencia de algunos amigos cristianos para llevarlo a Cristo. Y después de entender que la salvación es por gracia y no por obras humanas, para que nadie se gloríe, tan tocado se sintió este hombre que durante meses estudió el libro de Gálatas. Cuando salió, libro de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y número 10, orar incesantemente por ellos. Es lo que Joel y Cristina empezaron a hacer. Todos los días orando por sus amigos. Todos los días orando por sus amigos. Ahora, en los pocos minutos que tenemos, quiero cerrar el círculo y contar lo que pasó con los amigos de Joel y Cristina. Y tenían planeado también ir para visitarlos. El hombre, Esteban, tenía muchas preguntas, pero él quería revisar la lista de preguntas con Joel y Cristina antes de presentarlos a los líderes de la iglesia. Algo sobre el dinero, algo acerca de por qué uno no puede estar triste, muchas cosas acerca de la manera de controlar a los feligreses en la iglesia. Bastantes cosas, muy buenas preguntas de un pensador. Su esposa no estaba convencida, porque su esposa ya tiene todas sus amistades dentro del grupo, ¿verdad? Vale para ella más bien las amistades que la doctrina. Y ella no estaba convencida y se resistía. Entonces fueron y hablaron, pasaron todo un fin de semana juntos allí. Y yo le dije a Joel, hay que decir a tu amigo que cuando va para hablar con los líderes del grupo, los líderes del grupo, en primer lugar, no van a contestar la pregunta. Lo que van a hacer es van a atacar a Esteban. Y van a decir que es esto, que es cualquiera que ha hecho varias cosas y todo es culpa de él. Y él tiene que estar preparado para todo esto. Y fue, y se preparó, pero fue de todas maneras, pidió entrevista. Y cuando llegó para la entrevista, no estaba el pastor. Estaba con 3 más. Y es una táctica de varios, ¿verdad? Cuando uno va con algunas preguntas, llegan con 4 o 5 personas, todos con las Biblias, y cuando uno está hablando, otro está buscando otro versículo, y dale. Y Esteban empezó con sus preguntas, y usted tiene una mala actitud. Usted ha cometido, le acusaron de cometer adulterio, y esto y la otra cosa, y él no podía ni terminar con la lista. Antes de ir, una señora llamó a su esposa y le dijo, señora, vas a tener que estar preparada para tomar algunas decisiones importantes. ¿Qué quiere decir esto? Dejar a su esposo. Porque corría el rumor que Esteban tenía preguntas. Entonces bueno, fue, y Joel me llamó más tarde aquella noche. Papi, no vas a creer lo que pasó. ¿Qué pasó? Me contó todo lo que les he contado y dice, y terminaron echándolo de la iglesia. Lo echaron de la iglesia. Volvió, se lo dijo a su esposo. Su esposa estaba tan enojada que ella estaba dispuesta a salir también.
Y en la semana que nosotros terminamos el libro, Iglesia o Secta, ellos salieron de la iglesia y encontraron otra iglesia muy buena, donde asiste un amigo de Joel, de su iglesia, y los están discipulando. Pero esto para mí es algunas ideas de cómo testificar a personas en una secta. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí juntos esta noche. Gracias por la Biblia. Gracias por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gracias porque la salvación no es por obras humanas para que nadie se gloríe, sino por gracia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a testificar con la vida y luego con las palabras. En tu nombre.